Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Estamos en plena temporada de verano, aún hay incendios forestales y hoy vamos a tener al gerente del Instituto de Conservación Forestal, ingeniero Luis Edgardo Solís. Buenas noches, con un llamado a la conciencia para seguir haciendo país, para seguir haciendo patria, porque de diferentes ángulos podemos contribuir a tener una flora y fauna rica en nuestro país y no seguir destruyendo. Ingeniero, nuevamente buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta temporada? Y antes de entrar en detalle, ¿por qué su Solís es con Z? Fíjese que me ha llamado la atención y siempre le he querido consultar, y hoy que tengo la oportunidad, ¿es un caso único? ¿Qué pasó? Sí, buenas noches, gracias por el espacio. Es una anécdota. Mi abuela materna es del Rosario Olancho. Mi papá nace en Olanchito Lloro. Al momento de inscribirlo a mi papá, no lo reconoce mi abuelo, no le da el apellido de él, que era Martínez, y le dan el apellido de mi abuela, pero quien lo va a inscribir es mi abuelo, ¿va? Quien lo inscribe es mi abuelo. Y le inscribe Solís con Z, y así quedó. Y eso difiere de los demás hermanos de mi papá, porque aquellos son apellidos Martínez Solís, y mi papá es el único que es Solís y con Z, los demás son Solís con O S. sea que aquí es uno de esos antecedentes históricos que compartimos hoy, que pasa, ingeniero, con los errores del registrador ahí en el registro de las personas. Lógicamente, antes se daba más con frecuencia, mayor frecuencia, ese tipo de errores, no se verificaban antecedentes familiares y eso sucedió. Hay una distorsión en nombres y en apellidos familiares. Bueno, aclarado eso para que no vayan a pensar que hubo un error ahí. Solís con Z. ¿Cómo está el tema de los incendios? Los números que reportamos durante la Semana Santa y posterior a la Semana Santa no fueron nada halagüeños. Sí, fue de Semana Santa al sábado anterior, prácticamente 17 días de fuertes ataques de incendios forestales, la mayoría provocados, todos provocados por el hombre, pero cerca del 90% fueron provocados por incendiarios, por pirómanos, por personas ociosas, con el objetivo de hacer daño tanto al bosque, a nuestros recursos forestales y también daño al trabajo que estaban haciendo las cuadrillas en combate de incendios. Se dieron situaciones atípicas, las tenemos documentadas, incluso hay ya requerimientos, hay órdenes de captura que se van a ejecutar, tengo entendido, el día de hoy se ejecutarían una. Todo esto viene a raíz de la perspectiva climática que tenemos para este año. Estamos entrando prácticamente al fenómeno del Niño, tenemos ausencia de precipitaciones desde el mes de noviembre del año anterior y las que han existido este año son muy bajas. Se pronostica las lluvias para el mes de junio, pero no sabemos qué cantidad de lluvias viene. Van a ser muy pocas, además de la canícula que va a ser extensa. Todo esto aumenta las variables de riesgo para un incendio forestal. Para que exista un incendio forestal, Rosendo, tienen que haber 3 factores. Uno es el combustible puede ser el pasto, todo lo que es madera, ramas, que se encuentra al alcance, puede ser a nivel de altura, a nivel medio o a nivel de suelo. Todo eso también tiene que ver en el combustible el contenido de humedad. El peso del combustible también incide mucho sobre cómo el comportamiento del incendio. Pero también otra variable que es oxígeno, que siempre lo vamos a tener, y otro que es la ignición, el fuego. Nosotros manejamos los combustibles, podemos manejar también el control de oxígeno al momento de combatir un incendio forestal, pero lo que nosotros no podemos controlar es el fuego. ¿Quién inicia un incendio forestal? ¿Dónde lo va a iniciar? Aunque el fuego también es una herramienta, tanto se utiliza para preparación de sitio, para cultivo, y también nosotros lo usamos una herramienta para combate de incendios. Hay una técnica que se llama contrafuego. Ahora, ¿por qué me dice que están enfrentando situaciones atípicas durante los incendios atendidos este año? ¿Qué han encontrado? ¿Qué le dicen los procesos de investigación? Lógicamente, hay que aclararlo, este año hay una inversión en el sector forestal, tanto en la defensa forestal, que la defensa es trabajar para evitar las plagas forestales,
también el combate de incendios forestales, así como la tala ilegal, el transporte ilegal de productos forestales. También se está trabajando con programas de agroforestería. También estamos trabajando en la restauración de 24.000 hectáreas en 300 microcuencas a nivel nacional, en 150 municipios, no a nivel nacional, en 150 municipios. ICF tiene un presupuesto por primera vez de 350 millones para ejecutar actividades de protección, conservación y defensa de nuestros bosques. ¿Qué es lo que pasa? Anteriormente, ICF el año anterior, mi gestión el año anterior, yo tenía presupuesto para contratar 12 brigadas a nivel nacional para combate de incendios forestales. Este año ICF tiene 174 brigadas a nivel nacional. Hay mayor presencia, hay mayor atención de los incendios forestales, el dato estadístico es claro. Anteriormente solo se atendía el 38 al 40% de los incendios forestales a nivel nacional, ahorita se está atendiendo el 91%. Hay coordinaciones con el Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas, voluntarios, también alcaldías y también Copeco. Todo esto está bajo un plan de protección forestal contra incendios forestales, hay sistemas de alerta temprana y el resultado es que se está llegando de manera oportuna. Si no podemos evitar el incendio, para evitar la propagación del incendio. Entonces el área afectada se reduce. Ahí es donde se han encontrado personas en el sitio que todavía no han salido, donde le meten fuego al bosque. Hemos encontrado evidencia en el bosque y también el comportamiento del fuego nos dice muchos que es por malicia que se están iniciando los incendios forestales. Mire, los últimos 16 días de Semana Santa en adelante, los incendios forestales están iniciando en horas de la tarde, noche, ya cuando está oscureciendo. Nadie, ningún campesino va a iniciar una práctica agrícola de quema a esa hora. Siempre lo hacen en horas de la mañana. La sabiduría en el campo es muy perfecta sobre el comportamiento de la naturaleza, esas variables climáticas. Entonces, son empíricos el manejo, pero ellos la manejan. Ellos saben eso. Ellos tienen un control muy puntual del tema de las rosas, de las rondas. Algunos lo tienen, trabajan muy bien. Otros las hacen, pero no miden muchos factores, o la hora del día para quemar, o las condiciones del viento. El viento en el bosque es muy variable. Todo eso hay que verlo y también la temperatura. Ahora, cuando usted me dice que han logrado establecer que hay mucho incendio que se está registrando en las horas de la tarde y noche, hablamos de que este descubrimiento es ¿en qué zonas? Las zonas con mayor afectación de incendios forestales en estos momentos del país ha sido Francisco Morazán y el departamento de Olancho. Pero aquí en Francisco Morazán hay un caso, lo voy a poner y lo voy a dar porque hay que reconocer el trabajo, de un grupo EDEN que restaura áreas de bosque afectadas por plagas. Ellos le dicen un proyecto de 700 hectáreas de bosque con una defensa contra incendios forestales bien planteada, rondas de 40 a 50 metros construidas. Los incendios venían en la zona de Cantarrana, por unas aldeas, ingresaban y se detenían en la ronda. Hubo la maldad que a medianoche alguien fue y pasó la ronda, inició el fuego para afectar esas áreas de regeneración natural, donde se está viendo que hay un esfuerzo, hay un trabajo de personas. Mire, combatir un incendio es complicado, las condiciones a las que somete el cuerpo, más el trabajo y el desgaste físico, es bien complicado y eso hay que valorarlo. Las personas practican, son héroes porque desde el momento que inician a enfrentarse a las llamas están arriesgando su vida. Bueno, usted me dice que este año sí tiene muchas brigadas desplazadas. ¿Una brigada la componen cuántos hombres? 7 combatientes y un técnico forestal la coordina. Así están diseñadas las brigadas. Hay otras brigadas, un técnico puede tener la capacidad de coordinar hasta 4 brigadas simultáneas y las mueve al mismo tiempo. Ahora, este es personal exclusivamente del Instituto de Conservación Forestal. ¿Qué de las demás coordinaciones? Porque hay otros entes que se han sumado. Claro. Bomberos que siempre están activos, Fuerzas Armadas, el mismo Copeco tiene componentes de apoyo y ya el sector privado, que ha sido también fundamental con algunos proyectos a nivel de la compañía televisora hondureña. Ha sido un ejemplo el tema de Plantatón y también con la orientación a la protección del bosque, ingeniero. Claro, a nivel nacional existen 506 brigadas para combate de incendios forestales. ICF tiene del gobierno de la República, con presupuesto del gobierno de la República, 174 brigadas.
Unas son del programa Padre Andrés Tamayo, son 72 brigadas, otras brigadas son del programa a través de Red Solidaria, ICF, Manejo Sostenible de Bosque, y otras son directamente que históricamente las ha tenido ICF a su cargo. Y otros programas, un programa Adaptarse. Aquí están las brigadas que están a nivel nacional, cómo están distribuidas, se distribuyeron en base a un análisis del mapa de susceptibilidad a incendios y el comportamiento de incendios. Usted lo puede ver ahí. Este mapa, ¿qué describe? Porque estamos observando el área totalmente verde, hay un área amarilla y está la roja naranja. A ver si nos describe qué significa cada. Nosotros nos vamos a los índices de riesgo: verde, riesgo bajo, amarillo, riesgo medio, riesgo moderado, naranja, riesgo medio, y rojo, riesgo extremo o alto. El comportamiento histórico de los incendios forestales a nivel nacional siempre es sobre las áreas más afectadas, sobre el macizo central de bosque de pino, y que está en transición también con el bosque mixto y bosque de roble. Ahí está ubicado a nivel nacional, y ese ha sido el comportamiento histórico de los incendios en base a una estadística desde 1998 y zonas de alto riesgo. En base a zonas de alto riesgo, usted puede ver la zona del Distrito Central, no sé si lo ubica. Sí, está en el rojo más profundo. Sí. Pero es el área del país donde existe mayor incidencia de incendios forestales, aunque el área, miramos gracias a Dios, el ecosistema de sabana de pino es el área con una cantidad de incendios forestales, pero área mayor afectada, porque gracias a Dios esos incendios son incontrolables y son parte del ecosistema y van a suceder siempre, y bueno, pasan hasta por arriba de los swampos, de algunas lagunas, ese tipo de incendio por el ecosistema que ahí se maneja. Pero esto, de gracias a Dios, ingeniero, se puede decir que entra en lo normal. Aunque no lo ideal sería que esto no pase. No pase, pero entra en lo normal, en la dinámica del mismo ecosistema. Esos incendios se dan. Ahí en la Mosquitia, o son en la Mosquitia, perdón, ingeniero, ¿es pino o es mixto? ¿Hay latifoliado afectado? Hay área de latifoliado por el incendio forestal. Pocas veces, raras veces afecta lo que es el bosque latifoliado. Lo que afecta son los ecosistemas de bosque de pino, eso hay que tenerlo claro. Pero usted mira, donde está la ubicación del mapa de riesgo, la zona donde está ubicado el bosque latifoliado a nivel nacional son zonas de bajo riesgo. Nosotros no tenemos, ahí está, mire, gracias a Dios, la zona de Olancho, el norte del país, donde tenemos el bosque latifoliado. Igual la parte sur son zonas de bajo riesgo donde tenemos el bosque seco. El ecosistema mayor afectado por incendios forestales es el ecosistema de pino. Y gracias a Dios es la particularidad que es un ecosistema diferente, no es como los bosques de pino que tenemos aquí, es un ecosistema de sabana de pino, con poca cobertura de pino, pero sí encuentran esas sabanas como humedales, lo cual la misma descomposición de la materia orgánica genera esa combustión que es de rápida propagación. Un incendio ahí es difícil controlarlo. Muy bien, está con nosotros el ingeniero Luis Edgardo Solís, gerente, director del Instituto de Conservación Forestal. Vamos a una pausa, ya regresamos. En el 2015 al 2017 hubieron unas áreas afectadas por el brote de plaga del gorgojo, y en esa área afectada de incendios que tuvimos para Semana Santa, que fueron afectadas 475 hectáreas, solo en el activo hay 130 hectáreas de bosques que estaban en proceso de regeneración natural y otras a través de actividades de plantación. Seguimos al banquillo con el ingeniero Luis Edgardo Solís, gerente del Instituto de Conservación Forestal. ¿Estas brigadas son permanentes o solo se activan con el personal que me dice se ha contratado para el verano? ¿O cómo operan? Las brigadas la mayoría son de contratación temporal para la época de verano, pero se inicia el trabajo con ellos. Este año lo iniciamos desde el mes de noviembre para trabajar en actividades de prevención contra incendios forestales, construcciones de ronda, cortafuegos, quemas prescritas y también cinturones negros y limpieza y comaleo de alguna regeneración. La estrategia contra incendios forestales, nosotros le dimos un giro el año anterior y la replanteamos en base a la valorización por el valor ecosistémico del bosque. El bosque, si usted hace un ordenamiento del bosque, hay áreas productivas,
hay áreas también para producción agrícola, áreas productivas de madera, hay áreas de conservación, hay hábitats de especies endémicas y también hay zonas productoras de agua. Hay áreas que están en proceso de regeneración y hay áreas de bosque sobremaduro que está muriendo. Entonces, lo primordial para el pueblo hondureño es la producción de agua. Esa fue la prioridad número uno, la defensa de las microcuencas, las zonas productoras de agua. Luego nos fuimos a las áreas de regeneración natural, que pueden ser, ahí entran actividades de plantatón, donde se plantó, se regeneró de forma natural. La plantación es una reconversión del bosque artificial. Y después, áreas protegidas, también tenemos que atender lo que son los incendios de interfase, donde coordinamos con Copeco y Bomberos, que el incendio de interfase es ese incendio entre forestal y estructural, porque ahí corre riesgo la vida de las personas, entonces hay que ponerle atención también a ese comportamiento de fuego. Ahora, aquí hay un elemento que me llama la atención en el tema de protección de cuencas, de la vida silvestre, porque hay que proteger al mismo tiempo la fauna. Pero, ¿cuánto se afectó el bosque regenerado? Que con gran sacrificio, con el apoyo de empresas privadas, ya me mencionaba el tema de Plantatón, el apoyo de las Fuerzas Armadas y de ustedes como Estado, plantando nuevas especies y plantas de qué edad es la que ha afectado y dónde, la mayoría. Usted puede plantar el año 1, el fuego le mata la plantación. Año 2, 3, al año 5 podemos nosotros decir, está establecida, tenemos que evaluar la altura, porque nosotros declaramos establecida una plantación o una regeneración natural, que es la forma de reconversión del bosque sin necesidad de plantación. ¿A qué edad? La edad no, cuando miremos, porque depende del sitio, hay unas que a 3 años tienen una altura hasta de 5 metros y otras a los 3 años tienen una altura de 1 metro. Tiene que ver la calidad del suelo, la calidad del sitio, la disponibilidad de nutrientes. Pero se declara establecida cuando un incendio forestal no la afecta, ya está establecida. Porque los incendios afectan el bosque, pero si es regeneración, plantación, la van a perder, la van a matar. Solo en el Hatillo, en el 2015 al 2017, hubieron unas áreas afectadas por el brote de plaga del gorgojo, y en esa área afectada de incendio que tuvimos para Semana Santa, que fueron afectadas 475 hectáreas, solo en el Hatillo hay 130 hectáreas de bosque que están en proceso de regeneración natural y otras a través de actividades de plantación. El costo de restauración son cerca de 250.000 a 300.000 lempiras por hectárea, porque es que no solo es qué cuesta la plantación, ahora qué cuesta establecerla y cómo vamos. La restauración tiene que ser la simulación del ecosistema que existía. Entonces el costo es aproximado de 300.000 lempiras. Imagínense el daño que se hizo. ¿Cuántas hectáreas se quemaron de este? 130 hectáreas. Estamos hablando que son... de 40 millones. Muchos millones de lempiras. Sí, solo en el Hatillo. Solo en ese incendio. Tuvimos mucho bosque nuevo. Mucho bosque en proceso de regeneración, todavía no estaba establecido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la evaluación que cuando empiecen las primeras lluvias, ¿qué no fue afectado? Porque el pino tiene crecimiento apical. Si no se afecta, como decimos nosotros, el cogollito, la copa, la mera, no muere. No muere, entonces si hubo... Aunque esté quemado abajo, si no afectó, no muere. Carbonizado. Lógicamente. Sí tiene que tener una cobertura y todo de humedad que esté fluyendo todavía la savia. Pero si afectó, el pino tiene también la capacidad de rebrotar. Ese mismo que afectó va a rebrotar. Y lo que tenemos planteado, nos reunimos con un comité ambiental del Hatillo, es hacer la evaluación y vamos a restaurar esas áreas como gobierno. Es orden de nuestra presidenta también, por la significancia y la importancia de producción de oxígeno y de paisaje que tiene para la capital. Mire, aquí en la capital, antes de ese incendio, se habían combatido 140 incendios y aquí estaba libre de humo, era poco la capa de humo que había. Solo ese incendio nos llenó de humo la capital, un incendio nos llenó de humo la capital por la dinámica de los vientos de este a oeste y mire cómo... Bueno, en Tegucigalpa hay que recordar que es un hoyo, es un hueco, y se concentra demasiado el humo. Ese es un ejemplo de una toma de hoy en horas de la mañana. Sí, y hay que entender también que la dinámica de vientos del país, hay vientos que vienen desde Olancho, vienen a parar aquí a Tegucigalpa, es la convergencia de los vientos.
Hay vientos también del sur que vienen a parar aquí a Tegucigalpa. Hay una plataforma donde usted puede ver el comportamiento de los vientos. Mire, el fin de semana anterior, solo de la zona de Guaymaca, de Campamento a Tegucigalpa, se reportaron 23 incendios. Todo ese humo vino para la capital. ¿Cómo están detectándolos? El auxilio de la tecnología, ¿qué tanto les ha permitido ubicar dónde hay incendios ya declarados o dónde pueden haber movimientos a través de un mapa de calor a efecto de definir cómo está el comportamiento de la foresta en este momento? Lógicamente hay que utilizar todos los medios, hasta el WhatsApp utilizamos nosotros. Hay plataformas también para monitoreo. Nosotros monitoreamos plataformas, los puntos de calor. Sabemos interpretarlos, el punto de calor tiene una interpretación, montamos el mapa de cobertura donde miramos concentración de 100, 120 puntos de calor. Nosotros sabemos que ahí 100 hasta 500 puntos de calor sabemos que hay un incendio forestal. Los incendios mayores a 500 hectáreas con puntos de calor tienen un 85% de probabilidad que sea incendio. Menor de 100 hectáreas, la probabilidad es que no sea detectado, porque el punto de calor no solo detecta incendios, detecta todas lo que son emisiones térmicas, calderas, quemas de basura, hasta situaciones de tendido eléctrico que genera emisión térmica. Pero sí sabemos, al montar el mapa de cobertura determinamos, existen torres de detección a nivel nacional, existen guardabosques, hay un sistema de información de alerta temprana donde todos estos miembros informan del incendio forestal. Se llama el COIP, Centro de Operaciones Interinstitucionales de Incendios Forestales. Ahí están miembros todos los actores. Están de las UMAS, de las municipalidades, eso se hace regional. Está COPECO, Fuerzas Armadas, ICF, Cuerpo de Bomberos. Ahí se determina quién está más cerca del área de incendios, que él lo atiende, él pide recursos, pide más refuerzos y ahí hemos estado atendiendo los incendios. Y podemos dar un dato, compañero Rosendo, y el pueblo hondureño. A esta altura, en comparación a la media de los últimos 5 años, el incremento de incendios forestales está cerca del 45%. Vamos a ver, vamos por partes. Comparemos su gestión 2022. Sí. ¿Cuántos incendios forestales hubo? 2022 tenemos reportado cerca de 2.000 incendios forestales. 2.000 ¿Y afectadas en hectáreas? Área afectada, 198.000 hectáreas, pero no teníamos la capacidad de ¿Y a hoy cómo están en el 2023? En el 2023, hasta los momentos que estamos pasando los periodos más duros de mayor incidencia de incendios forestales por las condiciones climáticas, tenemos pues 73.000 hectáreas, 74.000 hectáreas afectadas de bosque. Hasta el día, hace una hora, sacamos el corte y tenemos cerca de 1.600 incendios forestales ya. Es decir, ¿hay una mayor dinámica de atención o por qué este comportamiento? ¿Qué han logrado establecer? No, usted ya lo dijo, va poniendo atención. Lógicamente hay mayor incidencia, tenemos mayor atención de incendios forestales, las áreas afectadas son menos. Hasta el momento, si hacemos un comparativo con el año anterior, en el año anterior a esta altura ya iban cerca de 150.000 hectáreas de bosque. ¿Y este es el mes más crítico, ingeniero, o todavía mayo está en la línea roja? Mayo está en la línea roja. COPECO, escuché un comunicado, pronostica lluvia para la segunda quincena de mayo, pero nosotros tenemos, el problema de este mes, ¿por qué es crítico? Porque tenemos ausencia de precipitación, de lluvia desde noviembre del año anterior. Entonces, todas las variables de riesgo para incendios forestales han incrementado. Temperatura promedio, ahí está, miren. En la columna donde está el escudo del gobierno de la República, está hablando de los días acumulados sin lluvia, y en la otra columna, el área afectada por incendios forestales. Entonces, tenemos los de los años del 2020, los otros picos, miren, ubiquémonos por los picos, en la horizontal, en 2021, 2022 y 2023, donde estamos ahorita. Mire usted los promedios de días acumulados sin lluvia en el año 2020. Acumuló cerca de 40, pero en los meses de mayo, ahí está el pico en el mes de mayo, luego bajó. En el 2021, que es un mes lluvioso, la línea también punteada amarilla son los días acumulados.
ahí está Francisco Morazán. Mire, la amarilla es a nivel nacional, la punteada, y la verde es a nivel de Francisco Morazán. Recordemos que Francisco Morazán es parte del cinturón seco, todos los municipios del sur son parte del cinturón seco y aumentan la variable. Pero vámonos al 2021, al 2022. Días acumulados sin lluvia en Francisco a nivel nacional, aproximadamente 40. Y los meses más críticos siempre fue abril y mayo. Se afectaron 195.636 hectáreas, yo he dicho 198.000 un estimado. Este año llevamos días acumulados promedio, sin lluvia, de aproximadamente 45 días. Es un comportamiento similar. Es un comportamiento más alto, porque aquí estamos en el mes de abril, y aquel era en el mes de mayo, el mes más seco es mayo, aquí estamos ya en el mes de abril. Entonces el resultado está en el área afectada, 73.000, pero es porque hay atención, hay más brigadas combatiendo incendios forestales. ¿Y qué pasó con el tema de las torres que se habían instalado en muchos bosques de alto riesgo que se dejaron de atender, que se quedaron sin personal o qué ocurrió? Hay que ser claro, después cuando pasó Codefor tenía un presupuesto en aquellos tiempos arriba de 2.500 millones, tenía 1.500 empleados. 1.500 empleados manejaba y con un gran presupuesto, tenía logística, capacidad ¿Cuál es el técnica. presupuesto de ustedes actual? Tenemos 575 millones institucional, pero hay una inyección con el programa de reforestación para Andrés Tamayo de 350 millones solo para actividades operativas. ¿Cooperación externa hay? Sí hay, pero va dentro del presupuesto, lo que es la cooperación. Va dentro del presupuesto. ¿Ustedes qué estimaciones tienen? Porque ahora se trabaja con mucha estadística y proyección. ¿Cómo cerrarán ya este periodo que está fijado para finales de mayo o principios de junio? Sí. ¿Cómo estarán concluyendo? Está determinado. O sea, si incrementa el número de incendios, al final va a haber una proporción incendio por área afectada. Pero nosotros lo hemos puesto una meta de no sobrepasar la del año anterior, aunque incremente el número de incendios forestales. Tenemos que estar claros, estas sequías prolongadas en España hubo problemas con los incendios forestales, en Chile hubo problemas con los incendios forestales. Si nosotros aquí en el país no hubiéramos tenido estas brigadas del programa Padre Andrés Tamayo, aquí hubiéramos declarado emergencia. No había capacidad para dar respuesta a tanto incendio forestal. Mire, un día en Semana Santa, Jueves Santo, 76 incendios forestales a nivel nacional y una cuadrilla no lo combate. Habían hasta 8 o 10 cuadrillas combatiendo esos incendios. Era algo complicado. Muy bien, el ingeniero Luis Edgardo Solís con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. El dueño de un potrero sabe quién le provocó un incendio forestal, pero no dice nada. Entonces, ahí es donde está el asunto, es que también funcione la institucionalidad. Se va a hacer la denuncia, pero también se ha perdido la credibilidad en instituciones que se hacen la denuncia. Hay gente que dice, yo en la fiscalía tengo tantas denuncias y nunca pasa nada. Entonces hay que también poner ese parteaguas y hay que sentar precedentes y decirle a la población, ahora sí pasa algo, y que crean en la institucionalidad y pongan la denuncia. Seguimos al banquillo, está con nosotros el ingeniero Luis Edgardo Solís, gerente del Instituto de Conservación Forestal. ¿Por qué no hay detenidos o si se presentan personas señalados por pirómanos, son muy pocos? Hay un histórico, vamos a plantearlo antes de este año, después de este año. Hablaba con los fiscales. ¿Qué pasaba con por qué las personas causantes de incendios forestales no estaban en la cárcel? Una es que dice que las personas lo identifican en las comunidades, pero después al momento de realizar el proceso, el requerimiento, no van a hacer la denuncia. Entonces se queda el proceso, no se sigue con el proceso judicial. E incluso hay como 4 personas que han llegado a los juzgados, han sido sentenciados, y también está un proceso anteriormente, en 2021, contra 8 comuneros de esa zona de San Matías, que son los mismos que se están acusando de ocasionar incendios forestales tanto en Zambrano, San Matías y Amarateca y Soroguara. Es por el mismo patrón de invasión y después para urbanización. Ahora,
activamos la fuerza de tarea interinstitucional a raíz del incendio de La Tigra, donde ya hay 2 órdenes de captura y se está elaborando requerimiento también para otras 2 órdenes de captura. Uno para el sector de La Tigra, otro para el sector de Piedra Parada también, que es el costado norte de La Tigra, otro para el sector de Cantarrana. En Atlántida hay 5 personas ya detenidas también por provocar incendio forestal. En Una Rosa se les fue de proporción deforestación e incendio forestal. Igual lo mismo en Santa Bárbara, hay 4 personas ya detenidas. Ingeniero, hay quienes plantean que más allá de sanciones que incluyan penas de cárcel, lo que debe promoverse es una sanción que le obligue a esa persona que le metió fuego a un bosque ir a plantar árboles, a sumarse a procesos de regeneración, pero vigilado, supervisado. ¿Usted comparte esos conceptos que ya los han aplicado en países mucho más desarrollados que nosotros? ¿O se están sentando, advierte usted, precedentes cuando una persona lo mandan a la cárcel? Como dicen, son parte de las medidas cuando tiene que reforestar determinada área. También le otorgan unos días de trabajo, entre 200 a 500 días de trabajo es la sanción, pero hay que hablar, claro, también hay emblandecimiento de la legislación. Mire, todos los delitos forestales y ambientales con el nuevo Código Procesal Penal fueron llevados a dos renglones, daños contra el ambiente y daños contra la biodiversidad. Y el delito de mayor sanción es el incendiario, contra incendios forestales, que dice quien provoque un incendio forestal, entonces ahí va la narrativa, es de 5 a 8 años y de 8 a 10 años cuando es en área protegida. Si se va por un juicio abreviado, prácticamente sale libre. Sale libre, y la sanción también lo acumula de 12 a 500 días de trabajo. Entonces yo creo que hay que trabajar en endurecer esas penas, pero de nada nos sirve. Podemos tener cadena perpetua, pero de nada nos sirve si no tenemos la cultura de denuncia de quién provoca un incendio forestal. Miren, en el área rural todo el mundo sabe quién provocó un incendio forestal. Pero nadie dice nada. Nadie dice nada. El dueño de un potrero sabe quién le provocó un incendio forestal, pero no dice nada. Entonces, ahí es donde está el asunto, es que también funcione la institucionalidad. O sea, se va a hacer la denuncia, pero también se ha perdido la credibilidad en instituciones que se hacen la denuncia. Hay gente que dice, yo en la fiscalía tengo tantas denuncias y nunca pasa nada. Entonces hay que también poner ese parteaguas y hay que sentar precedentes y decirle a la población, ahora sí pasa algo, y que crean en la institucionalidad y pongan la denuncia. ¿Ustedes tienen línea caliente o tienen sitios puntuales donde se puede denunciar y dar seguimiento a acciones que son frecuentes, sobre todo en este verano? Lógicamente, nosotros hemos estado trabajando con el 911 y ha estado funcionando. Incluso ahí denuncian incendios forestales y cualquier persona puede denunciarlo a esa línea. Ahí hemos estado trabajando nosotros, que se dice que está caído, no, pero a nosotros los ha estado funcionando hasta el momento. Ahora, ¿cómo ha ido todo este proceso de control de incendios y al mismo tiempo el control del bosque cuando ya no hablamos del tema de incendios? Aquí me voy a separar un poco, sino del que está con la motosierra cortando, el que está usufructuando el medio ambiente, pero no cumple con el tema de la regeneración. Y en este tema quiero arrancar con el tema de la mosquitia. ¿Qué pasó con esa carretera? ¿Se logró controlar o ahí sigue como que no pasa nada? La carretera existe hasta el municipio de Crauxirpe. Es una carretera que tiene una existencia de unos 10 años, siempre en verano se rehabilita. Ahora contamos, el gobierno puso un batallón de protección ambiental, que lo que estamos haciendo es evitar que de esa carretera se construyan ramales, porque el ramal es construido con el objetivo de colonizar el bosque. La mayor causa de la deforestación en este país, que los incendios degradan el bosque, pero no lo pierden. Lo que pierde el bosque es la degradación, es la deforestación. Y la mayor causa de la deforestación en este país es a cambio de uso del suelo. Cortan totalmente el bosque, ni lo aprovechan. Y son bosques latifoliados, suelos ricos. Son los bosques con alto valor de biodiversidad, tanto en flora y fauna, también para la producción de agua, también para la captación y producción de oxígeno.
Y esos bosques son dañados, ¿y qué es lo que hacen? Cambio de uso de suelo, siembran pasto, una ganadería extensiva para tener un control territorial. Es un problema grave en este país a raíz de la idea, el objetivo de los batallones de protección forestal es reducción del área deforestada y en esas zonas, mire, hay un dato que la población lo tiene que conocer. Solo entre el 2019 y el 2021 el país perdió 226.000 hectáreas de bosque. De esas 226.000 hectáreas de bosque, el 45%, estamos hablando de 112.000 hectáreas de bosque, eran áreas protegidas. Pero de esas 112.000 hectáreas de bosque, 86.000 hectáreas de bosque eran en las áreas protegidas de los departamentos de El Paraíso, Olancho, gracias a Dios, y Colón. Estamos hablando de esa zona que comprende el río Huanscoco, el Patuca y el Río Plátano. El río Plátano, que eso es rico. Sico Paulaya, zonas ricas en bosque. Son zonas ricas, pero también vámonos a la realidad, son zonas con poca densidad poblacional, son zonas con bajo índice de desarrollo socioeconómico, prácticamente han sido zonas olvidadas e ingobernabilidad. Bueno, incluso se habló, y aquí lo dijo el comandante del ejército, y no sé si ustedes lo han certificado, que muchos de estos sitios se descombró y no fue para ganadería, sino para sustituir con siembra de hoja de coca. Sí. Que estas son, bueno, ya sabemos, tierras súper fértiles y de desarrollo rápido. Sí, nosotros como ICF tenemos el monitoreo del sistema de alerta de deforestación, tenemos una plataforma para trabajar y cuando entra la hoja de coca entra en la degradación del bosque y nosotros tenemos un incremento, porque la degradación del bosque puede ser por tres cosas. Un bosque lo puede degradar un incendio forestal, lo pueden degradar también cultivos, como usted ingresa café, porque la degradación es la pérdida gradual de la cobertura forestal, no pierde de un solo el bosque. Entonces también puede ser la tala ilegal con fines comerciales, como es el tráfico de madera, tanto de color o madera de pino, que son cortes selectivos, no es que lo va a cortar a tal raza, pero hay un incremento de la media que nos está dando y no podemos identificar ese ítem que nosotros asumimos que son cultivos de coca. Cuando yo hablo de esas zonas, el 90% de la deforestación en esa zona, hay un mapa, hay una gráfica del incremento de la deforestación en el país. No las tengo, no las traje. El incremento de la deforestación en el país cuando se dispara la narcoactividad en el 2009, a finales del 2009 va levantando y tiene sus picos y está basado en cantidad, esta es deforestación, pero está basado en cantidad ese es el mismo comportamiento, mire, es el comportamiento que ustedes miran a mí, así, esa misma gráfica tendencial, esa media, esa azul es una media de deforestación, pero esa media, usted mira, así iba aumentando también la narcoactividad a nivel nacional, pero de la mano iba aumentando también la deforestación, iba aumentando el incremento de áreas para pasto. Y esta madera, sobre todo cuando se trata de madera de color bueno, fueron a poner en riesgo y en otros casos destruyeron biodiversidad y afectaron el bosque latifoliado. Allá se quedaron instalados. ¿Y esa madera dónde está? En el caso de esa zona, fíjese que la madera se perdía el bosque, deforestaban y le metían fuego, no fue ni aprovechada. Y estamos hablando de... maderas de color, gran valor económico. No fue ni aprovechada. El costo de restauración de una hectárea de esos bosques en la zona de biosfera de Río Plátano y todo, anda por arriba de los 10 millones de lempiras. ¿Y cuánto tiempo tarda en regenerarse hasta por asuntos de naturaleza en estas zonas de, gracias a Dios, la selva de la zona de Trojes en El Paraíso, Olancho y Colón? Mire que esas zonas, mientras no exista intervención, se desaloje, vuelva el suelo de uso de pasto, vuelva a uso de ganadería, de bosque, la naturaleza es tan generosa, nosotros vivimos en el trópico, que entra lo que se llama la sucesión y entran las especies pioneras, le decimos nosotros, especies de rápido crecimiento a repoblar esa área y esas áreas en 5 años están restauradas sin intervención humana. Ahora, pero ya está claro que esa carretera no va a ser un activo operando, que se va a cortar su uso, ¿o es complicado? Intercomunica, vámonos a la realidad, intercomunica el municipio de Krausirpe, lo que se está haciendo es la vigilancia
a través de la fuerza de tarea, a través de los batallones de protección ambiental, para evitar que se construyan ramales. Pero también con esa carretera el Ministerio Público tiene una orden de destrucción que tiene que hacerla efectiva, pero no la ha hecho efectiva hasta... Bueno, yo desde el año anterior escucho historias. O sea, la orden es que se destruya. La orden es que destruya, pero habría que hacer varias valoraciones. Recuerde que hay una realidad planteada ahí. Hay comunidades. Hay una comunidad que se comunica. El hecho es evitar ramales para proteger, hacer una defensa forestal de nuestra cobertura. ¿Y hay ramales, ingeniero? Se está monitoreando y hasta los momentos no hay construcción y hay identificación en otras zonas del país por la biosfera del río Plátano, donde hay ramales que están ingresando. Muy bien, el ingeniero Luis Edgardo Solís, gerente director del Instituto de Conservación Forestal. Una pausa y ya regresamos. Lo que más dañó nuestros bosques de pino fue la falta de ética y moral de tantos inversionistas en madera y tantos técnicos forestales. Yo tengo un estimado que más del 50% del bosque que fue afectado, que fue al final cortado, no estaba plagado de gorgojo. Seguimos al banquillo con el ingeniero Luis Edgardo Solís. ¿Estamos libres del gorgojo? ¿Ya podemos o decir que tienen un control sobre ese bosque de conífera que en su momento puso de rodillas al país cuando mirábamos que las grandes extensiones de pino se estaban perdiendo? Entre el 2015 y 2017 se perdieron aproximadamente unas 500.000 hectáreas de bosque de pino. El país perdió cerca de 1 billón de lempiras, tanto en recursos como en la declaratoria de emergencia, que fueron 600 millones para la declaratoria de emergencia, pero la plaga vive en simbiosis, o sea, vive en comunidad, para que entiendan las personas, con el pino. El problema es que el cambio climático, las altas temperaturas, realizan esas sobrepoblaciones en algunos árboles, no en todos. El calor mata. El calor es la sobrepoblación, se produce más, para que entiendan, se produce más el insecto, el gorgojo, el dendróctono. Lo que al producirse más, hace más carriles alrededor del árbol hasta que lo anilla y corta la subida de savia al árbol y muere. Hay un sistema de monitoreo de poblaciones, el ICF, el gobierno de la República tiene un sistema de monitoreo de poblaciones de plagas y enfermedades en el bosque. Tenemos también un sistema de alerta temprana, tenemos el mapa de susceptibilidad también por ataque de gorgojo de pino, tenemos un sistema de respuesta inmediata y hasta los momentos donde aparecen 1, 2, 3 árboles infectados por gorgojo de pino, están siendo controlados y tirados al suelo y haciendo el tratamiento. No hay, porque un brote, si usted lo deja, hay árboles infectados y usted lo deja, se va, como la plaga, ¿no? Se va a proliferar y lógicamente va a llegar un momento que se vuelven epidemias porque ya no puede controlar las poblaciones. En este momento, ¿qué nivel tienen de control? No, nivel bajo. Nosotros a través del programa Padre Andrés Tamayo tenemos recursos para defender los bosques de pino del país porque las condiciones de este año si nosotros lo descuidamos, podría darse desatarse otra vez otro evento de plaga de gorgojo de pino, pero estamos haciendo el monitoreo. Miren, la tragedia de la plaga del 2014, 2017 fue porque cuando se reportaron los primeros brotes de gorgojo, se les dio atención casi 2 años después, ya no podían controlar esas poblaciones. Y aquí hubo otro problema que no sé si ustedes lo han monitoreado, que no se esté registrando, que muchas alcaldías, no sé cuál es la relación que tienen ahora, se volvieron Instituto de Conservación Forestal y ellos daban permiso de corte de árbol malo, que si se supervisaba era bueno, pero con ese argumento de eliminar árboles con gorgojo descortezador, se llevaron cualquier cantidad de pinos buenos. En el control de plagas, lo que más dañó nuestros bosques de pino fue la falta de ética y moral de tantos inversionistas en madera y tantos técnicos forestales. Yo tengo un estimado que más del 50% del bosque que fue afectado, que fue al final cortado, no estaba plagado de gorgojo. Es decir, cortaron árbol bueno para árbol bueno. En ese tiempo recuerdo que el precio de la madera estaba muy bajo, y los aserraderos eran selectivos en agarrar solo madera verde, madera buena, y no hubo un control,
pero al final todo eso fue consecuencia de la anarquía, cómo se manejó la plaga desde el inicio, no se le puso atención. Nosotros en estos momentos, el ICF hace el control, el ICF hace el monitoreo y el ICF está monitoreando nuestros bosques. Tenemos bajo monitoreo cerca de 245.000 hectáreas de pino, que son las áreas donde existe mayor riesgo para que pueda dar incidencia de plagas e enfermedades. También en áreas afectadas por incendios forestales hemos determinado no aprobar planes de salvamiento para justificando que fue un ataque de plagas de gorgojo. ¿Dónde a nivel del país está la mayor cantidad de planes de manejo que los están revisando? ¿Qué árbol que corta se tiene que sustituir para no dejar prácticamente en una historia de un bosque ciertos sitios de la nación? Esa es la normativa, o sea, esa es una regla que tiene que hacerlo, árbol cortado, tres plantados. El hecho es, el manejo del bosque se basa en la sostenibilidad. La sostenibilidad es el aprovechamiento adecuado y racional del recurso bosque, pero también para hacer ese aprovechamiento sostenible se hace un plan de manejo que son varios programas, no solo es extracción de madera, pero se basa en la silvicultura. Para eso estudiamos los profesionales forestales, en nuestra formación también la silvicultura, que la silvicultura nos garantiza bosque sano y nos garantiza perpetuidad del recurso en todo el tiempo. Esa es la clave, pero se ha perdido, existen debilidades tanto de técnicos privados y nosotros estamos formando a nuestros técnicos para volver a tomar esas capacidades silvícolas. La mayor cantidad de planes de manejo en el país están en los departamentos de Francisco Morazán, en el departamento de Olacho, ahí en el departamento del Paraíso y también en Comayagua. Pero hay un dato curioso. Las áreas de pino bajo manejo forestal son cerca de 800.000 hectáreas, en cerca de 3.600 planes de manejo que tenía el país. ¿Cuántos aserraderos hay en el país que ustedes los tienen certificados y que si hoy se toma la determinación puede ir a supervisarlo y saber de dónde llegó esa madera? Son 130 aserraderos, 130 y el 90 y... Pero hay muchos clandestinos. El 95% están ubicados en este corredor de Tegucigalpa a Olancho. Campamento Olancho está la mayoría. Y sabiendo aprovechar el recurso madera en Honduras, con las experiencias de países como el mismo Costa Rica, que es un ejemplo para Centroamérica, de Chile, que ya es otro nivel, sí. ¿Cuánto dejaría esta industria del país con un aprovechamiento supervisado? Bueno, incluso nosotros somos un país de vocación forestal. La industria forestal, el rubro de la madera fue un clúster de la economía antes de 2005. Luego vino, antes del 2009, después vino la decadencia cuando la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, porque fue una industria que se acomodó a semiprocesar la materia prima y exportarla, pero nunca le dio el valor agregado. Mire, la industria forestal con tecnificación y valor agregado tiene un potencial enorme para por lo menos aportarle al Producto Interno Bruto del país un 18%. Es la capacidad de la industria forestal. Pero también tenemos que volver al manejo forestal, a hacer los bosques productivos y sostenibles, porque la dinámica ha sido, incluso los grandes aserraderos de este país, antes tenían sus bosques, tenían sus departamentos forestales, pero ahora no, ahora ellos vienen y ya compran la madera, ya no manejan los bosques, y ya no llegaron a ese extremo, ahora llegan al extremo que compran madera cerrada. Entonces es una industria que se acomodó a la exportación de materia prima. A eso nos acomodamos. ¿Cuánto se está exportando? ¿Tienen los datos? No, ahorita le mentiría si le daría los datos, pero sí le puedo dar... No tenemos el aprovechamiento ideal de país. No tenemos, ha bajado también el aprovechamiento de madera en el país en bosque de pino. Antes era 1 millón de metros cúbicos de bosque de pino, ahora se está manejando 425.000. El año anterior hubo una reducción a 286.000, pero porque se revisaron normas. Queremos volver otra vez, uno, a evitar la sobreexplotación de nuestros bosques y otro, estamos haciendo el esfuerzo para volver al manejo forestal sostenible. Nosotros no podemos poner en riesgo nuestros recursos, nuestros bosques, solo por una codicia, una avaricia de acumulación, sin olvidarlos del manejo forestal sostenible. Ingeniero Solís, muchas gracias, muy amable. Mucho gusto, a la orden.
El ingeniero Luis Edgardo Solís, gerente director del Instituto de Conservación Forestal, con nosotros esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.